Jesús, nuestro Señor y Salvador. Infinitamente gracias, Dios y Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por un nuevo día, gracias por la bendita misericordia de nuestro Padre Celestial, de que nos permite nuevamente unidos meditar en su palabra, bendecir su nombre, glorificarle, porque tiene siempre grandes enseñanzas de vida. Nuestra amada hermana Hortensia, titular de este programa Mujeres de Fe, nos hablaba de la generación, de la regeneración, del nacimiento nuevo, que solo es a través del Espíritu Santo, gloria a Dios, de ese nuevo ser que nace por voluntad y gracia del Padre, no de carne ni de voluntad de varón. Aleluya. Pues en este muy hermoso momento, en esta hora, pues ya del día, que son las 12 de la tarde, damos gracias a Dios infinitamente por su amor, por su bondad, por su grande misericordia, porque en todo nos ha ayudado y ha tenido misericordia de nosotros, nos ha bendecido, nos ha fortalecido en la prueba, en la lucha, en la situación difícil. Él nos ha proveído y nos ha dicho: no temas, que yo estoy contigo. Gloria a Dios, y nos ha ayudado en todo. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús para siempre. Aleluya, amén. Amada Iglesia del Señor, nos toca un tema muy hermoso, Santos Evangelios de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, y habla de los niños, la bendición a los niños. Y dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Aleluya. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a iniciar con esa preciosa alabanza, ¿verdad? De los niños son de Cristo, pero antes vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Les invito a que con toda reverencia vayan por su Biblia o sigan con su Biblia y busquen el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, los versículos 13 al 15. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Gloria a Dios. Aleluya. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, porque en todo, Señor, has tenido cuidado de nosotros. Ebenecer, Dios mío, nos ha dado la victoria en la lucha. Padre Celestial, muchas gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te rogamos, Señor, por todos los niños del mundo, Señor, por sus padres. Ayúdanos que sus padres sean salvos, que sean regenerados en ti, glorioso Dios, y que los instruyan en el camino del bien, en el camino de la verdad, en el camino de la vida, nuestro Señor Jesucristo, en tu santa palabra, Dios Todopoderoso. Bendice a todos los niños del mundo, glorioso Dios. Protégelos, Señor, guárdalos, líbralos de todo mal, Señor. Tú conoces las luchas que un niño ahora tiene, Padre mío. Ayuda a sus padres a instruirlo. Ayuda a sus padres, Señor, a guiarlo en ti, en tus pasos, maravilloso Dios. Bendice, te rogamos, te suplicamos, a toda tu amada Iglesia de Éfeso y sus obras, dentro y fuera de la República Mexicana, obras que son tuyas, que te pertenecen, maravilloso Dios. Bendice a tus siervos, Señor, en cada templo, en cada lugar, en cada misión. Bendice a tu siervo elegido, tu hijo José Ascensión Adalberto Olivares Mendoza, su descendencia, su casa, su amada esposa, Padre, y todo, Señor, lo que tú le hayas dado, prospera su alma, fortalécelo, guárdalo, dale doble ración de tu Espíritu Santo, y en todo, Señor, tú seas grandemente glorificado, Señor, para que, Señor, en todo se cumpla tu voluntad, tu santo propósito, Padre, y bendigas a tu iglesia, sustentes y pastorees para siempre a tu iglesia. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Aleluya. Gracias por este tu hermoso programa, Mujeres de Fe. Gracias, Padre. Gracias por cada una de tus siervas, tu hija Tinita Lara, tu hija María del Carmen Hortensia Díaz Pérez. Gracias. Bendícenos, Señor, ten misericordia, límpianos, Señor, límpianos de nosotras, que nosotros, Señor,
No somos nada, Padre mío, de ti dependemos, glorioso Dios, en tus manos nos ponemos. Guíanos, úsanos para tu honra y para tu gloria. Úngenos con aceite fresco, úngenos con óleo de alegría, Señor, para bendecir, glorificar tu nombre y tu Santo Espíritu. Dé a tu pueblo, Señor, la fortaleza, la gracia, la salvación, la sanidad, Padre mío, que solo vienen de ti, Padre. Fortalece a todo tu pueblo, fortalece a tu heredad, bendice a tu auditorio de mujeres de fe, Señor, los que han de escuchar tu santa palabra en este momento, Señor, y los que la han de escuchar después. Bendice y guarda a todos los niños, bendice y guarda a todas las hermanas, Dios mío, amas de casa, mujeres de hogar, Señor, mujeres que te alaban, que te temen, mujeres virtuosas, Señor, que en todo alaban y glorifican tu nombre. Gracias, gracias, Padre. Bendice el hogar, bendice el matrimonio, Padre mío, y sea tu presencia gloriosa en el corazón de cada una de mis hermanas, de cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el bendito nombre de tu amado Jesucristo, y sea así tu palabra expuesta en tu nombre glorioso y maravilloso, que eres Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gracias infinitamente, Padre. Gracias en tu nombre maravilloso. Gracias, gracias en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús para siempre. Amada Iglesia del Señor, pues hemos, por gracia y misericordia de Dios, dado lectura a esta preciosa palabra de vida, palabra de nuestro Señor Jesucristo. En estos preciosos evangelios, tanto en Marcos 10, del 13 al 16, como en Lucas 18, del 15 al 17, nos habla de esa gran ternura que nuestro Señor Jesucristo siempre mostró para con los niños. Y vamos a iniciar con esta alabanza. A los niños les gusta mucho cantar, gloria a Dios, les gusta alabar a Dios, amén. Y aunque sea un pequeño, muy pequeño estribillo, nada más el puro coro que siempre en verdad se canta en nuestro Santo Templo Éfeso, cuando un bebé, un niño es presentado y se ora por los padres para que Dios y sea guiado por nuestro Señor Jesucristo, sea guiado por su Espíritu Santo, ese niño, esa nueva vida, y que los padres tengan la fortaleza para educar a su hijo conforme a la palabra de Dios, y también se le confiera en la iglesia como cuerpo de Cristo esa responsabilidad de orar por el pequeñito, por la pequeñita, y que Dios en todo ayude a la familia para que sea un hombre, una mujer para la honra y la de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, compradas con su amor, joyas, 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 joyas del Salvador, que están en esta tierra, cual luz y dulce amor. Aleluya, gloria a Dios. Qué hermosa alabanza. Precisamente son esas joyas primorosas que Dios da, esas joyas de incalculable valor, esa herencia de Jehová. Son los hijos, el fruto del vientre. Bienaventurado el varón que hinchó su aljaba de ellos, porque no será avergonzado, ¿verdad? Cuando alguien se acerque a la puerta, porque siempre estarán ahí los escudos que son los hijos en esa familia que Dios ha bendecido con muchos hijos. Gloria a Dios, aleluya. Gracias a Dios. Y también hay hijos espirituales, amada Iglesia del Señor, aleluya, los que instruyen a los niños en ese camino bendito, que es el camino glorioso de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pues vamos así a dar inicio en estos preciosos pasajes, en este precioso pasaje que hemos leído. Y también digo pasajes porque también lo vamos a ver a la vista de Marcos. El Espíritu Santo también le habla a Marcos y escribe en Marcos 10, versículos 13 al 16.
Y dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, aleluya, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gloria a Cristo Jesús, amén. Qué hermoso y qué importante es llevar a nuestros niños, a nuestros hijos, a la presencia gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos llevar los niños a la presencia de Dios? Para que Dios los bendiga. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos llevar a los niños a la presencia de Dios? Para que Dios los instruya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y por qué debemos llevar a los niños a la presencia de Dios? Para que Dios los proteja y los ayude siempre a crecer en su gracia y su conocimiento, y serán niños con valores de verdad, con valores de amor, con valores de gracia. Damos gracias a Dios por su infinita y grande bondad y misericordia. Gracias, bendito sea el Dios y Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Gracias a Dios para siempre. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo que un niño es aquel que tiene características muy especiales. No nos referimos a un niño como lo conocemos, como tal, que muchas veces puede ser caprichudo, berrinchudo, porque bueno, viene con esa naturaleza, ¿verdad? Esa naturaleza que desafortunadamente cuando desobedecimos a Dios, tuvimos esa naturaleza humana, pecaminosa. No, hablamos de un niño espiritualmente en la confianza en Dios, en la espontaneidad de alabar siempre a Dios, de glorificarle, y en la dependencia gloriosa de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios y Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias infinitamente por su amor, gracias infinitamente por su gracia y por su misericordia. Aleluya. Amén. Es importante que como adultos, específicamente como padres, siempre llevemos los niños a Dios, le instruyamos en su palabra, en su gracia. Nuestro Señor Jesucristo, recordemos en la lección anterior, nos hablaba de algo muy importante, el matrimonio, que debe estar siempre unidos en el nombre de Dios, fortalecidos en la presencia gloriosa de Dios, listos para embatir cualquier batalla y salir victoriosos, porque Dios es el que pelea por ese matrimonio, por esa familia. Y redarguía y nos exhortaba del divorcio. Y Dios va preparando así cómo debe estar la familia. Porque todas estas decisiones en la familia, a los que más afectan son a los niños, porque ellos son los que extrañan a mamá, extrañan a papá, y a veces son el centro de esa pelea, pero no para bien, sino es por inmadurez de los padres muchas veces. O cuántas veces escuchamos terribles noticias de que algún niño se extravió de algún matrimonio separado porque el papá decidió ir por él a la escuela sin avisarle a la mamá, o al revés, o decidió llevárselo porque no obtuvo la custodia del juez, y cosas muy difíciles y muy tristes para los niños. Entonces es importante por eso que haya esa madurez espiritual en el matrimonio, en el esposo, en la esposa, y tengan en cuenta que esos niños, esos tesoros, esas joyas, son para que las amen, para que las cuiden, para que las eduquen, para que sean hombres libres en Cristo, hombres con valores de Dios, como el amor, como la confianza, como el respeto, como la obediencia a nuestro Padre eterno, gran Jehová, en todos los tiempos, en todas las circunstancias, y depender de Dios en todas las circunstancias. A veces los niños no siempre son tenidos en consideración, y como suele suceder, siempre son los grandes perjudicados.
Y por eso nuestro Señor siempre en ellos fija su atención. El Señor también había estado hablando de los niños en pasajes anteriores, ¿verdad? Como podemos leerlo en Marcos 9, 33 al 37, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que envió, es decir, al Padre. Gloria a Cristo Jesús. Y esto lo vimos cuando hablamos del carácter de los hijos del reino, que deben ser como los niños, es decir, en mansedumbre, en humildad y en total confianza y dependencia del Padre. Aleluya, gloria a Cristo Jesús para siempre. Así, amada Iglesia del Señor, es bien importante que nosotros demos ese lugar a nuestros niños. Si el niño ve que el papá ora, el niño va a orar. Si el niño ve que el papá lee la palabra de Dios y toma algunos minutos para meditar en ella, el niño va a entender que dependemos de un Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, del mar y todo lo que en ellos hay, y que los cielos y la tierra, he aquí, muestran la gloria de Dios. Aleluya. Y va a tener esa confianza que donde esté, que con quien esté, siempre Dios va a estar en su corazón y él no debe temer y Dios lo va a proteger. Algunos historiadores, algunas mamás preguntándoles, ¿verdad?, cómo instruyen a sus hijos en la palabra de Dios, y nos dicen que les leen historias hermosas como la de David, la del joven David, la de Josué, la de Daniel, la de Timoteo, que desde pequeño supo las escrituras, instruidos por su madre. Aleluya. Y eso genera confianza. Leyendo un libro hace mucho tiempo, precisamente hablando de los niños y del poder y la capacidad que ellos tienen de aprender, de entender las cosas mucho mejor a veces que los humanos, porque los humanos estamos predispuestos, prejuzgamos, a veces no escuchamos, no terminamos de escuchar y ya estamos emitiendo un juicio. Es decir, es algo que no le agrada a Dios. Él quiere que dependamos de Él, que esperemos siempre con confianza en Él. Aleluya. Es importante, amada Iglesia del Señor, que nosotros en todo momento instruyamos a nuestros niños. Me acuerdo hace mucho tiempo, y decía esta bella historia, que una niña viviendo en las montañas con sus padres, pues a veces en esos lugares por las tormentas, hay muchas tormentas eléctricas. Entonces caían truenos, se escuchaban truenos muy cerca, como cuando se emite un trueno de una tormenta eléctrica que a veces hasta cimbra el lugar. Pero la mamá siempre instruía a la niña y dice: cuando esto pase, hija, nunca tengas miedo, porque es la voz de Dios que se escucha como trueno, nos está hablando, nos está fortaleciendo, nos quiere proteger. Tú no debes tener temor. Y una de esas veces, con esas lluvias de tormentas eléctricas, cayó un rayo en la parte de la casa, en la chimenea, y la niña estaba a poca distancia. Entonces, al ver que ese rayo había encendido algunas cosas, ella quiso hacer de algunos muebles a un lado para que no siguiera el fuego consumiendo. Entonces la mamá, estando del otro lado, se asustó mucho, no podía llegar de manera inmediata a la niña. Pero la niña, con toda la confianza, fue, quitó ese mueble que podía quemarse también, lo hizo a un lado, la lluvia continuó y gloria a Dios, no pasó nada. Y la mamá tenía mucho miedo y después hablaba con la niña y le decía: hija, fue muy peligroso lo que hiciste. Y le dice: pero mamá, si tú me dijiste que los rayos, esa es la voz de Dios, los truenos, Dios emite su voz y Dios nunca nos haría ningún daño. Yo sabía que Él hizo esto porque quiere que mejoremos esta parte de la casa. Y simplemente quité el sillón porque lo vi todavía en buenas condiciones. Y no tuve miedo, gloria a Dios, porque sabía que era Dios el que nos estaba
dando instrucciones para hacer mejoras. Quizás se los diga de una manera más entendible. Los niños lo dijeron en otro lenguaje, pero eso era, y era la confianza construido a la niña, que la voz de Dios en las muchas aguas, que la voz de Dios en el estruendo de muchas aguas, que Dios emite su voz a través de los truenos y habla a la humanidad, que Dios manifiesta su presencia cuando se presenta el arco iris y hace presente el pacto de Dios con la humanidad, aleluya. Entonces la niña ya tenía toda esa confianza en Dios, ese conocimiento de que Dios siempre va a hacer cosas a favor de la gente que le ama, a favor de los que confían en Él, gloria a Dios, y cosas grandes, maravillosas, milagros, cosas que no entendemos, pero que Dios obra en todo aquel que confía en Él. Entonces vemos cómo los niños tienen esa hermosa capacidad de amar, esa hermosa capacidad de ternura y esa capacidad de que dependen solo del Padre. Y así quiere que espiritualmente nosotros seamos niños para que ese reino glorioso de nuestro Dios lo vivamos ya desde ahora, y cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, veamos todo eso en perfección. Aleluya. A veces y en muchas ocasiones hemos visto, ¿verdad?, cómo los discípulos, cuando el ciego Bartimeo, ¿verdad?, le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y algunos le decían: calla. Y otros le decían: ten ánimo porque te llama. Y él aumentaba su voz para hacerse notar por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y también la fe de la mujer sirofenicia, ¿verdad?, que va a rogarle a Dios para que libere a su hija de un espíritu inmundo. Aleluya. Y todas esas cosas tan hermosas que Dios siempre procuró a su gente: la sanidad, la salvación, la luz, la vista, aleluya, la liberación, las buenas nuevas de salvación. A veces sus discípulos decían: cállalo, porque da voces tras nosotros. O le decían: siempre tuvo cuidado. Y así hoy los discípulos le dicen, pues que no tuvieran acceso a la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean cómo nuestro Señor Jesucristo, con mucho amor que sentía o que siente por los niños, Él dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aleluya, qué hermoso. Y los tomaba en sus brazos y los bendecía. Gloria a Cristo Jesús. Nuestro Dios siempre marca la diferencia para bien. Con las personas sencillas, humildes, Él siempre está con los humildes y los quebrantados de corazón, y siempre les dará el triunfo y la victoria. Recordemos la historia del rey David, ¿verdad?, que fue sacado de ser pastorcito y le dio el trono de David, le dio el trono de Israel, porque así le plació a Dios, porque fue un rey conforme a su corazón, que siempre supo humillarse ante Dios, que siempre supo alabarle, reconocer sus faltas y arrepentirse de todo corazón y volver a las sendas del Señor. Fue un hombre lleno de Dios, fue un hombre siempre muy amado por Dios y muy usado para llevar grandes victorias a su amado pueblo Israel. Gloria a Dios, amén. Nosotros podemos estar seguros de que nuestro Señor Jesucristo siempre tiene cuidado de nuestros niños, pero a nosotros nos toca instruirlos, enseñarlos quién es Jesús. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué ama tanto a los niños? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de vida de nuestros niños? De que alaben, bendigan a Dios y sirvan a Dios, porque alguna vez en las hermosas confraternidades que nos han tocado con los niños hermosos, los departamentos infantiles y esas preciosas lecciones que las hermanas se aplican para dar la palabra bendita de Dios a los niños, en la oración siempre es muy importante, y las hermanas oraban y decían: hermanas, es importante que los niños sean instruidos en el camino de Dios, porque no sabemos de que hay misioneros, evangelistas, siervos, pastores, directores de alabanza y tantas cosas tan hermosas, siervas de Dios, evangelistas y tantas
cosas tan indispensables en la viña del Señor. Por eso es importante instruirlos, porque en las manos de Dios nos hará unos instrumentos útiles para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, útiles en todo. Gloria a Dios. Amén. Qué importante es presentar a los niños a Jesús. Desafortunadamente, hoy en esta vida que nos toca vivir, pues vemos como los niños son objeto de violencia, a veces de ventas, a veces de cosas terribles. El Antiguo Testamento nos marca que las naciones idólatras pasaban sus hijos para ser quemados en sacrificio a ídolos abominables. Por ejemplo, nos dice Jeremías 32 en su versículo 35, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, Jeremías 32 en su versículo 35. Gloria a Dios para siempre. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y hoy, ¿qué pasa? Hoy en muchos países, desafortunadamente, pues se aprueba el aborto. Y entonces quedan los niños expensas a la muerte. La estadística muestra que cada 2 minutos, y es algo exagerado, se leyó una y otra vez, un niño es muerto por las prácticas del aborto, porque en algunos países ya se legalizó, otros tantos sigue siendo ilegal, pero desafortunadamente, legal o no, la cuestión es que la madre o los padres o toda la gente que en ello está, no tienen temor de Dios en su corazón y quitan la vida a un inocente, porque nunca supieron instruir a sus hijos, porque simplemente no hay amor, porque simplemente no hay conocimiento de Dios en esa familia, en esos doctores, en esas personas que legal o ilegalmente están practicando ese tipo de situaciones que le quitan la vida a los niños. Así como en ese tiempo se sacrificaba a los niños, ahora por el desamor también se sacrifica a los niños. Y por eso es importante que nosotros cuidemos mucho a nuestros niños, les instruyamos, les demos buenos ejemplos, les hablemos con amor, les hablemos con temor de Dios y le hablemos siempre con la verdad. Los niños son muy inteligentes y hay que explicarles las cosas así como Dios nos las dice en su santa palabra, y orar previamente para que esa vida nueva que Dios ha concedido desde el vientre de su mamá, desde el vientre de su madre, como dice la bendita palabra de Dios: me diste nombre, me viste cuando era entretejido mi embrión en el vientre de mi madre. Gloria a Dios. Desde ahí ya hay vida, desde ahí ya hay un niño, una niña, desde ahí. Y hay que hablarle de Dios y hay que orar mucho por nuestros niños. No hay cosa más grande y más hermosa que a un niño hablarle de Jesús, del amor puro, del amor perfecto, del amor divino, porque él empieza a tener confianza. Porque ahora los medios electrónicos, los medios de comunicación, la internet y todas esas cosas que los niños tienen acceso por las computadoras, por los iPads, por los teléfonos celulares, etc., son violencia y son cosas que el enemigo ha ideado para los niños. Hay algunos testimonios muy tristes de mamás que llegan con el hermano pastor y le dicen: hermano, está pasando esto con mi niño, tiene pesadillas porque estaba viendo tal juego de video o jugando tal situación. Entonces ahí también el enemigo está atacando a la familia por los niños, por esa violencia que entra. Y Dios reprenda toda obra del adversario de nuestras almas y Dios lo destruya. Y nosotros no tenemos que dar cabida a esas cosas, tenemos que ver qué están leyendo nuestros hijos, qué están viendo. Y qué mejor que enseñarles a leer la Biblia, qué mejor que instruirlos en el camino de Dios, qué mejor que ayudarlos a desarrollar su mente en la verdad, en lo mejor. Es
es bueno que el niño aprenda todo tipo de cosas, pero lo básico es que aprenda, que conozca a Dios nuestro Señor y Salvador, que siempre estará con Él y que en todas las etapas de su vida Él lo entiende, Él lo conoce y siempre se puede hablar con Él mediante la oración y conocerle a través de la palabra. Y escuchar su voz a través de las prédicas, a través de la lectura de la palabra bendita de nuestro Dios, a través de la meditación de la palabra. A veces quizás nosotros, ¿verdad?, como adultos que tenemos ya vicios y algunas cosas que Dios está quitando, gloria a Dios, porque también somos nacidos por su gracia y amor que Él nos dio al aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero a veces quedan cosas y a veces los humanos o mejor dicho, la gente adulta decimos, vamos a ir al servicio, pero bueno, okay, los niños no, porque van a hacer ruido o van a hacer esto, no. Pero gloria a Dios que en la iglesia, gloria a Dios que en la casa también hay lecciones para niños. Y para que en ese momento ellos estén instruidos alabando a Dios, alabándole con sus palmas, haciendo actividades de la palabra de Dios. Vemos programas hermosos, como aquí en la página de Yo Soy, de Jesús ama a los niños, diferentes hermanos y hermanas en toda la República Mexicana, instruyendo a los niños, haciendo manualidades y cosas que mantienen la atención del niño en la palabra de Dios, en la prédica, pero sobre todo que su espíritu, que su mente, que su corazón va despertando, va entendiendo que Dios, el creador del universo, les ama tanto, les bendice, les guarda, les ayuda. Ellos deben ser obedientes a los padres, deben cumplir con sus deberes escolares, con sus deberes en la casa, ayudar a mamá, ayudar a papá y estar pendientes de la palabra de Dios, crecer en el conocimiento, que es la actividad número 1. Crecer en el conocimiento, en la mañana orar, dar gracias a Dios, encomendarnos a Él en las actividades que Él nos va a permitir durante el día, que nos proteja, que nos ayude y que nos dé la oportunidad de hablarle a alguien, de que Dios le ama, de que Dios le cuida, de que Dios murió por Él, de que Dios vendrá por segunda vez por una iglesia limpia, pura, sin mancha, y que Dios ama a los niños y que de los tales es el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Como leímos en Marcos 9, 36 al 37, nuestro Señor Jesucristo tomó a un niño y lo puso como ejemplo. Y dice, el que recibe a un niño como a este, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Gloria a Dios. En el Santo Evangelio según San Marcos, versículos 36 y 37 y capítulo 9, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo, el que recibe a mi nombre a un niño como a este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió, es decir, al Padre. Gloria a Dios, la Trinidad gloriosa ahí posando en aquel que recibe a un niño. Y Dios hace muy enfática su palabra, porque habla de los niños. Dice, los niños también ven el rostro, sus ángeles ven el rostro de Dios. Y cuando nos habla de ángeles, nos habla de una protección. Entonces cuidamos que el lugar donde nuestros niños estén, siempre esté lleno de la presencia de Dios. Que sea un lugar limpio, que sea un lugar óptimo, que sea un lugar donde se alabe, se glorifique a Dios, donde las situaciones, los problemas, las dificultades se resuelvan con la ayuda de Dios, confiando siempre en su poder y haciendo nosotros lo que a nosotros nos corresponde, que es orar, que es ayunar, que es leer la palabra y pedirle a Dios que nos haga hacedores de ella. Porque los niños van entendiendo y son muy inteligentes, son muy observadores, son mejor que cualquier científico, porque observan perfectamente todo. Y el ejemplo siempre es el bueno, es decir, es el que arrastra. A veces decimos cosas que no cumplimos, pero si decimos cosas y las hacemos, eso siempre va a quedar impregnado en el corazón de los niños. Muchas veces nos preguntamos por qué tenemos a veces los adultos esta actitud. Quizá los discípulos en ese momento tenían una impresión equivocada de la actitud del Señor. Quizá ellos también se sorprendieron
de que dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Entonces siempre ellos, pues de alguna manera, siempre cuidaban también a su muy particular manera a nuestro Señor Jesucristo. De las visitas inadecuadas, sabemos que Dios, pues por hablar siempre la verdad, tenía enemigos como los fariseos, como los saduceos, como los herodianos, que eran gente docta de su época, pero apartados de las leyes de Dios, del amor, de la misericordia, de la verdad. Entonces siempre ponían trampas y ellos siempre estaban buscando alguna situación donde prender a Cristo, nuestro Señor y Salvador, pero siempre fueron gratamente sorprendidos porque siempre Él les contestó exactamente y los puso en su lugar. A veces decimos, no tenemos tiempo. El papá, oye papá, necesito esto. A veces no es porque no lo entienda, sino porque quiere interactuar con su papá. Las niñas, por alguna situación, tienen inmerso en su carácter mucha afición por su papá y lo quieren mucho. Y los niños por la mamá. Dicen a veces los psicólogos infantiles que toda mamá que tenga un bebé varón, un bebecito varón, siempre va a tener un príncipe, siempre va a tener alguien que le esté admirando, cuidando y haciéndole muchos detalles cariñosos a su mamá. Entonces siempre el niño quiere que la mamá le preste atención, le preste tiempo. Y vamos a hacer esto. Y ahora aprendí la letra A. A ver, ¿qué hay con letra A, mamá? Y así. Entonces, a veces decimos, no tenemos tiempo, o guiso, o trabajo, o te ayudo a hacer la tarea. A veces no es tanto porque nosotros también como adultos debemos dejar que nuestros niños se desarrollen. Lo que él pueda hacer, él debe de hacer. Sí, cuando él no entienda algo, sí, explicarle, enseñarle, instruirlo. Hijo mío, amado hijo, amada hija, se hace así, pero nunca hacer las cosas que a ellos les corresponden y que ellos deben de hacer para su mejor desarrollo en todos los sentidos, mentales, emocionales, sociales. Pero sí es dedicarle el tiempo. A ver, hijo, vamos a hacer esto. Hijo, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Cómo te tratan tus amiguitos? ¿Qué entendiste lo que la profesora te explicó? Ahora ya ha quedado atrás mucho lo de maestra, lo de profesora, y se utiliza Miss, lo cual no se me hace muy adecuado, porque Miss simplemente es una señorita. Pero la maestra es aquella que se aplica en la pedagogía para enseñarle a los niños. La profesora es aquella que da un extra de su tiempo, un extra de sus medios, de sus recursos, para que sus niños que están aprendiendo con ella o con él, el maestro o la maestra, realmente optimicen el conocimiento. Y tantas cosas tan hermosas que un profesor, una profesora hace, un maestro. Dios los bendiga y también no nos olvidemos de orar por ellos en nuestras oraciones, en nuestro día de ayuno, porque son los que preparan los materiales didácticos para nuestros niños, para nuestros jóvenes y para todo aquel que se esté instruyendo en cualquier nivel de educación o de preparación. Dios bendiga a los profesores, a los maestros. Entonces es importante que le pongamos atención y aquí Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos los hace enfático y aparte nos pone ejemplo. Quizá los discípulos pensaban que él tenía cosas más importantes que hacer que atender a los niños y que no tenía tiempo para los pequeños, pero ellos estaban pensando en llegar a Jerusalén, según los santos evangelios, para que Jesús estableciera su reino allí. Ellos pensaban humanamente de esa manera o inmediatamente, como nos dice Lucas en su capítulo 19, versículo 11. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 19, versículo 11. Gloria a Dios. Amén. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban, es decir, ellos se refería a los que lo seguían, a sus discípulos, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, o sea, su pensamiento estaba en otras cosas. Pero sabíamos que Dios no venía a este mundo a eso, sino venía a establecer su reino poderoso por el evangelio, por el arrepentimiento, por el lavamiento, por el bautismo, por la fe, para que toda alma que en él creyese no se perdiera, sino que tuviese vida eterna. O sea, siempre el pensamiento del hombre es vano, es bajo, pero el pensamiento de Dios es poderoso y no nada más provee para hoy el presente, sino Él ya tiene contemplado el futuro. Por eso es que nos insta
nos insta a que cuidemos esas mentes hermosas de los niños. Y claro, en tales circunstancias ellos pensaron que el que le hicieran presente o dejaran a los niños, pues quizá les iba a quitar tiempo. Entonces, viéndolo esto, nuestro Señor Jesucristo se indigna y dice: no, dejar que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Lo que queda claro, que para ellos los discípulos, los niños no eran importantes. Tal vez pensaban que ese tipo de niñitos siempre hacen mucho alboroto con sus llantos, hacen ruido, etc. Pero nuestro Señor Jesucristo nos exhorta que como cristianos no debemos hacer diferencias en las personas, ni dentro de la iglesia ni fuera. Debemos de tratar a todos igual, porque Dios ama a todos y Dios murió por mí, la más vil pecadora. Entonces, nunca debemos hacer acepción de personas, en ninguna de las maneras. También es otra lección que Dios aquí nos da, porque para Dios todos somos importantes, porque Él ha pagado el mismo precio para salvarnos a todos. Dice en Santiago, en su capítulo 2, en sus versículos del 1 al 5, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí nos lo está recalcando el Espíritu Santo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Gloria a Dios, aleluya. Ya un cristiano regenerado, lleno y guiado por el Espíritu Santo, no hace acepción de personas. Dios moldee nuestro carácter y nos ayude a ser como Él quiere que seamos. Nuestro Señor Jesucristo, siempre con amor nos ha tratado a todos, y más a un niño. Si a nosotros como humanos comunes nos da mucha ternura ver a un niño, cuando un niño se ríe, cuando un niño juega, es hermoso, nos da alegría, nos causa alegría, nos pone contentos, es hermoso. Imagínense el Creador, el Padre, el amor de los amores, el perfecto, el Dios poderoso y maravilloso que vino a enseñarnos con los niños, pues cuánta ternura habrá derrochado, ¿verdad? Que lo tomó en sus brazos y los bendijo. Entonces Dios siempre quiere que nosotros tengamos su carácter en todo. El Señor Jesucristo siempre tiene una constante, su amor. Y pues no podría ser de otra manera, porque su creación, su ternura mostrada en un niño. Qué hermoso, ¿verdad? Hay una alabanza gloriosa que a veces hemos interpretado en la femenil, que dice: creo en Dios cuando escucho el reír de la gente feliz. Creo en Dios cuando vemos a un niño hermoso, ¿verdad? Sonriendo en los brazos de sus papás. Es muy hermoso. Dejemos que los niños vayan a Dios y ayudémoslo a que lo conozcan, lo amen. Es muy triste que a veces conozcan más los personajes de cierta película, de cierta caricatura, que la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso depende de nosotros como adultos. Nuestro Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén y, como sabemos, pues ahí le esperaba el cumplimiento del propósito de su venida: ser sacrificado, la cruz. Y a pesar de toda la tensión que quizá generaba en él esto como humano, nunca perdió el propósito, la perspectiva. Ni tampoco esto le impidió a detenerse para tomar a esos niños en sus brazos. Amada hermana, que las actividades de cada día no le impidan hacer una caricia a sus hijos, un gesto de amor. Amado hermano, que el trabajo, la cotidianidad de todos los días no le impida tomar la Santa Biblia en su hogar y leer
a su esposa, a sus hijos unidos, congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y leer su palabra y llenarse de Él y abrazarse y preguntarles cómo estuvo su día, en qué te puedo ayudar. Oramos juntos por este problema, por esta situación. Para Dios no hay nada imposible. Miren el gran ejemplo de nuestro Dios. No era cosa ligera, es una cosa maravillosa. Él ya estaba próximo a ser sacrificado por nosotros los pecadores. Y no por eso dejó de hacer lo importante, como era abrazar a un niño, la inocencia, la dependencia en el Padre, aleluya. Así nosotros, cualquiera que sea nuestra actividad, si tenemos a un niño en casa, amémosle, cuidémosle, digamos: Dios te ama, eres hermoso, Dios te cuida, eres muy inteligente, eres brillante, tú puedes con eso y más. Vamos a aprender esto. Mira lo que hizo David, mira lo que hizo el joven Daniel, mira lo que hizo el joven José, mira lo que hizo algunos de los reyes que iniciaron muy jóvenes, reyes de Judá, como Josías. Y así instruirle y animarlo a que siga aprendiendo, a que se siga desarrollando, y no decirle: no tengo tiempo porque ahorita tengo esto. No sé, programarnos. Hay muchas cosas y la labor en el hogar es muy intensa, es ardua y es constante. Nunca se acaba, nunca se termina. Pero hay mentes, hay almas que cuidar, y es la de nuestros niños, la de nuestra familia, y el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. En Proverbios 22:6, que gloria a Dios, todos no lo sabemos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria a Dios. Tampoco debemos olvidar que los niños tienen necesidades espirituales y que nunca es pronto para empezar a guiarlos a Cristo. Todos hemos conocido a niños pequeños que han tomado la decisión de entregar sus vidas al Señor, y muchos años después todavía les siguen con fidelidad, les sirven en algún ministerio que Dios nuestro Señor les concede. Nosotros tenemos que ser ese canal, porque Dios así nos los ha pedido, como adultos, como padres, como madres, como maestros, como profesores, y nunca impedir que un niño conozca y crezca en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque de los tales es el reino de los cielos. En el mundo antiguo, los filósofos griegos, los rabinos, los judíos, no concedían importancia a los niños, pero el Señor, nuestro Señor Jesucristo, los trató de una forma totalmente diferente, con sencillez, y dándoles siempre su lugar, gloria a Cristo Jesús para siempre, dándoles la importancia que tenía, gloria a Cristo Jesús. ¿En qué consistía esa bendición que Dios le dio a los niños? Pues es muy importante, porque el simple hecho de estar en su presencia los bendecía, los ayudaba, los fortalecía. Según el Santo Evangelio de San Mateo, que hemos dado lectura, los padres que presentaban a los niños esperaban que Jesús orase por ellos, qué importante. Y Marcos nos dice que los bendecía. Entonces suponemos que el Señor estaba pidiendo la bendición del Padre para estos niños, qué hermoso. El Hijo del Dios vivo orando por los niños. Sin duda, con el tiempo aquellos padres contarían a sus niños, o tal vez ellos mismos se acordarían y daban testimonio que cuando aún eran pequeños el Señor Jesucristo los amaba, los llamó y oró por ellos grandemente. Y esto siempre sería muy alentador, que Dios, ahora sabemos que Dios está orando por nosotros, aleluya, que Dios está al lado del Padre intercediendo por nosotros. Y qué mejor que desde niños ellos tengan ese conocimiento. Sabemos que para los judíos, pues bueno, la circuncisión, ¿verdad?, era una señal del pacto para con Dios. Y debemos ser cuidadosos para no confundir lo que Jesús hizo con estos niños con la práctica de la circuncisión que los judíos debían llevar a cabo en los niños recién nacidos, como nos los marca el Santo Libro de Levítico en su capítulo 12, versículos 1 al 8, aleluya. Y también en Lucas 2, 21 y 22 también se hizo esta práctica con los bebés. Tampoco nosotros como cristianos sabemos que un niño no puede ser bautizado, se presenta
como en este momento vemos en la bendita palabra de Dios cómo los padres presentaban a los niños para que los bendijera en todas las áreas de su vida. Nosotros también ahora conocemos que la circuncisión, espiritualmente hablando para nosotros los cristianos, es un corazón circuncidado, es aquel que conoce a Dios, es aquel que teme a Dios, es aquel que obedece a Dios, es aquel en el cual habita el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros no practicamos bautizar a los niños porque sabemos que el bendito Evangelio de Dios nos marca muy claramente que cuando el hombre se arrepiente, acepta el Evangelio de Dios, acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es cuando se bautiza en agua, gloria a Dios, por inmersión, para que sea nuevo ciudadano, es decir, un ciudadano del cielo, un ciudadano celestial. Y un niño no, porque un niño, en primer lugar, no puede todavía discernir el Evangelio, y que a medida que él crece, que él va entendiendo, entonces es cuando sí, ya es apto en la mayoría de la edad para ser bautizado, pero porque ya cumplió esos requisitos de fe, de arrepentimiento, de aceptación, de la salvación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros se presentan. Y como dije al inicio, se presenta al niño para que Dios lo bendiga. Es algo muy hermoso, es algo muy sencillo, pero muy poderoso, porque estamos orando por el niño, estamos orando por la niña, por sus papás y toda la iglesia como una comunidad en Cristo, como un solo cuerpo. Oramos para que Dios bendiga la vida de ese niño como adolescente, como joven, como adulto, y que esa vida de ese niño, de esa niña, sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es importante, amada iglesia del Señor, que siempre nosotros, humildes ante Dios, nuestro Señor y Salvador, tengamos ese cuidado de llevar a los niños. ¿Por qué? Para que Dios los bendiga, para que Dios los instruya, para que Dios los proteja siempre en su vida y sean hombres y mujeres para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amada iglesia del Señor, oremos por todos los niños de toda su iglesia de Éfeso y sus obras dentro y fuera de la República, y por todos los niños del mundo, que Dios los proteja, que Dios los ayude, los guarde, y que Dios use a sus padres para su honra y su gloria, que Dios salve a sus padres, los que no son sanos, los que no son salvos, y los ayude para instruirlos en la bendita palabra de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Cristo Jesús para siempre. Amén. Bendito sea Dios y Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente, Señor, entramos en tu presencia gloriosa y maravillosa, Dios, y reconocemos que ha sido tu presencia, Señor, la que ha estado, está y estará siempre con nosotros. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, Señor, para no contristar tu espíritu y siempre tu presencia llene todo nuestro ser. Ayúdanos, Padre. Te rogamos por todos los niños del mundo, Señor, por todos tus niñitos de tu iglesia de Éfeso, de los diferentes departamentos infantiles, Señor. Te rogamos por sus profesores espirituales, por sus maestros espirituales, que los instruyen, que los ayudan a aprender de tu palabra. Y también por sus padres, que son sus primeros maestros. Ayúdanos, Padre, fortalécenos. Quita la violencia del hogar, Dios mío. Que el esposo, que la esposa sean temerosos de ti, Señor, hacedores de bien, e instruyan a sus niños en tu gracia, en tu amor, en tu bendición, glorioso y poderoso Dios. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, santo, santo y para siempre es tu misericordia. Gracias, bendito y santo, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, 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 Padre. Toma a los niños, toma a las niñas en tus manos, protégelas, guárdalas, ayuda a sus padres, ayúdalos, Señor, a que te teman y den buen ejemplo a sus hijos, por ende. Ayúdalos, Padre, instrúyelos, fortalécelos, guárdalos, sálvalos, Dios mío, sánalos integralmente y que el hogar sea un lugar de amor, Señor, un lugar de bendición, un lugar de paz, donde tu santa presencia habite, Padre, y los niños sean
Dios mío, creciendo en tu gracia y tu conocimiento. Te lo rogamos encarecidamente en el nombre glorioso de tu Hijo muy amado, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Te rogamos por todos los padres de familia, por todas las madres, Señor. Ayúdalas, bendícelas, guárdalas, Señor, que a pesar del trabajo en el hogar o fuera de él, Señor, tengan el tiempo suficiente para amar a sus hijos, para instruirlos, para educarlos, y así también los padres. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice a tu iglesia en todo el mundo. Bendice a tu iglesia de Éfeso y sus obras, dentro y fuera de la República Mexicana, Señor. Y gracias también, Señor, por los pastores, Señor, tus hijos que tú has instruido, que tú has llamado, porque también son padres espirituales. Y gracias por los niños espirituales. Ayúdanos a crecer a todos en tu gracia y tu conocimiento. Bendice a cada pastor en cada iglesia. Bendícelo, guárdalo, llénalo de tu gracia, de tu amor, de tu sabiduría, y dales a todos doble ración de tu Espíritu Santo, para que en todo te bendigan, en todo, Señor, hagan tu voluntad, Señor, y todo sea en armonía para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, por todo este hermoso auditorio de tu programa hermoso, Mujeres de Fe. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios, amada iglesia del Señor, por este hermoso programa que Dios nos ha concedido en este día tan hermoso. Y también nuestra hermana Tinita ya tiene preparado el alimento espiritual para la iglesia bendita del Señor, para el pueblo del Señor, para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso les invito, amados hermanos, a que como siempre, no tengo acceso a los mensajes inmediatamente, pero damos gracias a Dios por todos los hermanos que oran por nosotros. Damos gracias a Dios por todos los hermanos que mandan sus saludos. Y hermanos, estamos orando por ustedes en un horario de 9 a 10. Ponga su petición. Estamos orando que Dios haga su voluntad de nosotros. Y vamos a dar gracias para despedir este hermoso momento, pero vamos a continuar con nuestra hermana Tinita, gloria a Dios, y vamos a orar específicamente por los niños y por los enfermos. Que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos que están enfermos, ya sea en su casa, en el hospital, o tienen alguna tribulación. Que Dios obre, que Dios haga en ellos su voluntad, y Dios salve a los familiares que no son salvos, y salve a y por primera vez escuchan la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, los salve, los sane, los ayude, los perdone y dé gracia a su vida para continuar, y sea una vida de propósito para glorificar el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que salves a todos tus hijos e hijas, Señor, a todos, Señor, los que han, Señor, conectados a este programa. Sálvalos, bendícelos, guárdalos. Así, Señor, que tú seas con ellos, que seas abriendo su corazón, su entendimiento, Señor, para que entiendan tu palabra, para que sepan que tú los amas tanto, Señor, como a un niño, Dios mío, y los esperas con los brazos abiertos, porque solo tú puedes perdonar los pecados, porque solo tú puedes sanar cualquier tipo de enfermedad, glorioso Dios. Por eso te rogamos hoy que perdones, salves y sanes a la humanidad, que tengas misericordia de la humanidad, que tengas misericordia de México, que tengas misericordia, Señor, de aquel, Señor, que aún no es salvo. Perdónalo, sálvalo. Que tengas misericordia del hambriento y que lo sacies de ti. Que tengas misericordia del paria, Señor, de la viuda, del extranjero, del huérfano. Sácialo de ti, pues tú eres su defensor, tú eres el esposo de la viuda y tú eres el padre del huérfano. Padre mío, ayúdalos, bendícelos, guárdalos en tu amor y en tu gracia. Bendice abundantemente con tu amor, Señor, tu paz, cada hogar, cada corazón, cada madre de familia, cada padre de familia, glorioso Dios, y permite que esa familia en un solo corazón te alabe, te bendiga, Señor. Se lea tu palabra, se haga tu voluntad en ellos, Padre, y tú los bendigas muy grandemente para tu honra y para tu gloria. Te rogamos por la familia pastoral. Bendice a tu siervo, a su esposo,
esposa. Amado Padre Celestial, bendícelos y así a toda su descendencia y su casa. Llénalos de tu presencia, de tu amor. Dales doble ración de tu Espíritu Santo, porque son tus siervos, Dios mío. Especial tesoro para ti, especial tesoro es todo aquel que te sirve. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos, suple toda necesidad conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ayuda a todos nuestros hermanos, Padre, que están enfermos. Padre, da medicina a su cuerpo, da salvación a su alma, pon paz en su corazón, Dios mío, que a pesar de la lucha, que la tribulación, Dios Todopoderoso, su pensamiento esté en ti y puedan verte a ti, Dios mío, sanando sus heridas, limpiando todo su ser, porque tú eres todopoderoso y por tu llaga, Señor Jesucristo, maravilloso, somos nosotros curados. Gracias. Te ruego, Señor, por mi hermana, tu hija Eva Roy Ortiz, Señor, perdónala, sálvala, sánala, bendice a su familia, glorioso Dios, ayúdala, que en tu gracia y en tu amor ella camine, Señor, que se vuelva a ti y sánala, te ruego, ten misericordia de ella, cumple en ella tu santo propósito, haz en ella tu voluntad, y así te rogamos, Señor, por todo tu hermoso grupo, Señor, de conociéndote más, bendice y guarda a tus siervas, Señor, bendícelas, ayuda a tu sierva Nidia Espinosa, su esposo, ayuda a tu hija, Señor, María del Carmen Hortensia Díaz Pérez, tu sierva Tinita y tu hija, ayúdalas en todo, glorifícate en su vida, en su familia, Señor, ayúdalas en todo, y así te ruego por todos los hogares, por todas nuestras hermanas, Señor, por tu hija Juanita, Señor, por su esposo Benjamín, Señor, tus siervos, Padre amoroso y bondadoso, por tu hija Jade Castillo, por tus siervos, Señor, Porfirio Carretero, gracias por su vida y síguelos usando para tu honra, para tu gloria, Dios mío, y todos tus siervos y todas tus siervas, Dios mío, tu hija Lupita Salazar, Dios Todopoderoso, tu hija Carmen Jiménez, aleluya, tu hija Karina Cámara, Dios mío, tu hija Eunice, tu hija Verónica Gilara, glorioso Dios, tu hijo Israel Hernández, Señor, tu hijo Benito, Señor, Misael Benito, Dios mío, ten misericordia a todos, bendícelos y guárdalos. Tu equipo de producción de esta tu hermosa página, Yo Soy Iglesia de Éfeso y sus obras, ayúdalos, bendícelos, instruyelos, dales más sabiduría para que cada día ellos te sirvan con amor, con alegría, con agradecimiento, Señor, con temor y temblor, y nosotras también, Padre. Gracias, en tus manos pongo a este tu hermoso equipo, a este tu programa Mujeres de Fe, y sea tu Santo Espíritu el que hable, Señor, a través de nosotras, redarguyendo, Señor, y bendiciendo a tu pueblo. Seas tú, Padre, y mengue toda humanidad. Gracias, Padre. Gracias. En tus manos ponemos a todos nuestros hermanos y hermanas, a todos aquellos que por primera vez se conectaron y escucharon tu palabra. Padre, úngeles, Señor, perdónales, sálvales, sánales, y unge a nuestros hermanos con aceite fresco, con óleo de alegría, y todos en un solo corazón te alabemos, te sirvamos como tú quieres, Señor, y no como nosotros. Te lo rogamos infinitamente y en tus manos estamos. Te rogamos todo en el nombre de tu amado Jesucristo y te damos infinitamente gracias. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gracias, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y recordemos, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amada Iglesia del Señor, y primeramente Dios, si a Dios le place, primeramente su gracia y su amor, nos veremos el próximo miércoles para meditar juntos en la gloriosa palabra de nuestro Dios. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde nuestros corazones siempre. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, amada Iglesia del Señor. Gloria a Cristo Jesús para siempre. Amén. Aleluya. Amén.